¿Qué significa aplicación externa en traumatología? Significa de que en las fracturas expuestas, cuando hablamos de fracturas expuestas van a ver eso, en las fracturas expuestas se trata en la medida posible de no colocar implantes metálicos internos, o sea, placas, tornillos, dentro del foco de fractura, porque como ha sido expuesto al medio ambiente, hay un alto riesgo de infección. Entonces, prefieren no colocar implantes en el foco de fractura hasta que esté libre de infección. Y entonces, en esos casos, se colocan clavos lejos del foco de fractura, ¿no? Proximales y distales lejos del foco de fractura. Se coloca una barra metálica por fuera de la extremidad y con eso se está haciendo una fijación por fuera, externa. A eso se llama fijación externa. Entonces, ¿en qué se utiliza? Principalmente en fracturas expuestas. Vamos a practicar, o debemos practicar en cada uno de los grupos de práctica, colocación de férulas de yeso, colocación de yesos, por lo menos en mi grupo siempre lo hacemos, en las últimas prácticas del curso o en cualquier momento, ¿no? De repente, si hay un paciente en emergencia, en consultorio, pues junto con los alumnos colocamos los yesos. Y si no hay oportunidad, entre los mismos alumnos, ¿no? Se va colocando también para practicar de cómo colocar las férulas y los yesos. Hay férulas ortopédicas también que se pueden conseguir, ¿no? Para inmovilizar, por ejemplo, un tobillo, una férula tipo bota o muñequeras, ¿no? Para inmovilizar la muñeca o para inmovilizar los dedos. La fijación interna ya dijimos que es colocar implantes metálicos para evitar que se desplace la fractura. Esta fractura segmentaria, fíjense, una fractura acá y otra fractura acá, una fractura segmentaria de tibia, se ha reducido y se ha colocado una placa larga con tornillos para fijar internamente. Y no les hablo de implantes metálicos porque hay una gran cantidad de implantes metálicos, toda una ferretería que a veces se utiliza en cuanto a placas, formas de placas, tipos de placas, como ven, mira, diferentes formas, en T, en L, diferentes formas de placas que se utilizan para cada uno de los segmentos fracturados. Y todo esto ha sido diseñado ¿por quién? Por la AO. La AO tiene todo un laboratorio de investigación que ven lo mejor para cada segmento, porque ustedes saben que los huesos no son todos iguales. En la diáfisis puede ser como tubular, por ejemplo la tibia, y ni siquiera el fémur y la tibia son iguales en la diáfisis. La tibia es medio triangular en la diáfisis, en cambio el fémur es más redondo, ¿no es cierto? Es tubular. La parte distal del fémur es diferente a la parte distal de la tibia, a la parte proximal de la tibia. Cada segmento es diferente, y entonces para cada segmento tiene que haber un tipo de placa diferente que se adecue a esa anatomía. Entonces, para terminar, ya repetimos que la osteosíntesis es la reducción cruenta y fijación interna usando implantes metálicos. Y para un mismo tipo de fractura muchas veces podemos utilizar diferentes tipos de implantes. Por ejemplo, acá tenemos una fractura, bueno, esto es para mostrarles los diferentes tipos de implantes que pueden utilizarse en las fracturas, ¿no? Desde clavos simples, que se pueden colocar cruzados, en las fracturas distales de radio también, clavos y alambres, placas y tornillos, solamente tornillos, como en este caso tornillos solamente, o incluso algunos dispositivos muy específicos para cada segmento corporal. Clavos intramedulares para fracturas diaficiales de fémur. En las fracturas diaficiales de huesos largos ya se está utilizando en casi todos clavos intramedulares, ¿no? En fémur, en tibia, ¿no? Clavos intramedulares bloqueados. Para la parte proximal de húmero, placas, unas placas especiales, se llaman placas en T o en L. Aquí, esto es lo que le decía. Para una fractura distal de radio, por ejemplo, se puede utilizar diferentes formas de tratamiento de implantes. Fractura distal de radio, podemos hacer incluso una reducción incruenta y fijación con aparato de yeso, solamente, si es que es una fractura de trazo simple. O podemos hacer una reducción y colocación de 2 clavitos, buenos resultados también. O podemos hacer una reducción cruenta y fijación con una placa en T, fíjense, placa en T de estas son de las antiguas. O podemos hacer de las modernas, estas placas modernas que como ven son diferentes, tienen más agujeros, más tornillos que se colocan en la parte de la epífisis, o puede ser solamente con clavos más un fijador externo, o puede ser solamente con un aparato de yeso. Entonces, diferentes formas, como ven, que depende mucho del trazo de fractura, depende de las posibilidades del paciente, depende de muchos factores para ver qué tipo de tratamiento le hacemos al paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de las fracturas? Esto es importantísimo, son como las 4 patas de una mesa. Si es que alguna de las patas falla,
se trae la mesa, ¿no? Entonces son 4 pilares importantes del tratamiento de las fracturas. Para que una fractura consolide bien, necesitamos esto, una buena reducción. Ya saben ustedes qué es reducción, ¿no es cierto? Reducción es colocar los fragmentos en su lugar. Entonces, mientras lo coloquemos lo mejor posible, va a tener mejor resultado. Si nosotros hacemos una mala reducción, es decir, no colocamos bien los fragmentos, va a tener una complicación que se llama la consolidación viciosa. Es decir, va a consolidar en una posición anormal. Entonces, una buena reducción es importante. Buena estabilización o fijación. Ya sabemos qué es fijación. Hay fijación interna, fijación externa. Entonces, si no fijamos bien, se va a mover la fractura y se va a desplazar la fractura. Y si está movilizándose, de repente ni va a consolidar. Y va a tener una complicación que es la pseudoartrosis. No va a consolidar la fractura. Entonces, es importante una buena estabilización, buena fijación. Una buena irrigación sanguínea. Es decir, ¿cómo consolida la fractura? Consolida por la irrigación sanguínea. Si es que no hay irrigación en el foco de fractura, no va a consolidar. Entonces, por eso es que las fracturas expuestas demoran mucho más en consolidar, porque pierde la irrigación en la zona. Entonces, tiene que recuperar toda esa irrigación para que consolide, demora mucho más. Y la movilización precoz. Mientras nosotros hacemos el tratamiento, la osteosíntesis del paciente, inmediatamente a los pocos días debe estar movilizando la extremidad. Toda la extremidad debe estar movilizando para que tenga una buena recuperación funcional. Entonces, estos 4 pilares importantes para que una fractura consolide adecuadamente. Y junto con esto, la rehabilitación, pues importante lo que decíamos, ¿no? Una movilización precoz con una rehabilitación adecuada que debe iniciarse lo antes posible. Siempre ejercitar, si ponemos yeso, por ejemplo, inmovilizar solamente lo necesario y el resto ejercitar, ¿no? Los dedos, el codo, el hombro. Si por ejemplo tiene una fractura con un yeso a nivel del antebrazo, el resto de articulaciones movilizarlos. Restablecimiento de la movilidad depende de qué: la terapia física precoz, del equipo de trabajo entre el cirujano y el rehabilitador, de la colaboración del paciente. Es importante porque a veces el paciente dice no puedo, por más que el rehabilitador trata de ayudar y no se deja ayudar, entonces va a tener, ¿qué cosa? Rigidez articular y una osteosíntesis estable. Bueno, este es recuerdo del tiempo de la pandemia que estuvimos haciendo clases virtuales y no sé si ahora vamos a poder hacer clases virtuales, creo que ya no sé. Depende. Creo que están obligando ahora a que asistan incluso, ¿no? Bueno, veremos cómo hacemos, pero no era una mala técnica ni mala oportunidad, ¿verdad? Creo que hasta el año pasado hemos estado haciendo algunas clases virtuales. Creo que incluso puede quedar grabadas las clases y poder repasarlas después. Bueno, ya vemos que es importante, nos ha dejado algunas lecciones la pandemia. Esto de complicaciones y secuelas de la fractura lo van a revisar ustedes, está en el libro. A propósito del libro, el libro que hemos hecho ha sido diseñado exclusivamente para ustedes, precisamente alumnos de 6º año, ¿no? Y para internos de medicina, o sea, les va a servir también el libro para cuando hagan su internado, para cuando hagan su serum, porque tiene que ver mucho con las lesiones más frecuentes que existen en nuestro medio, y cuando estén en el serum igual van a ver también algunas lesiones y dan una repasadita, una revisada para poder ver qué cosas se puede hacer en esos casos, ¿no? Entonces les va a servir mucho. Y en los exámenes, como es un texto base, entonces los exámenes van a ser básicamente de lo que está en el libro, ¿no? Y de lo que estamos explicando, que es en base al libro también, ¿no? O sea, todo ese conocimiento. Entonces traten de adquirir entonces su libro para tenerlo como texto base, porque de ahí van a venir los exámenes. Esto de acá, complicaciones, está explicado en el libro, entonces lo van a repasar también. Pseudoartrosis, consolidación viciosa, lesiones vasculares, lesiones neurológicas, y no sé si nos alcanza el tiempo. El proceso de reparación ósea también está en el libro, es 2 páginas me parece que está reparación ósea, pero es importante que lo repasen, ¿ya? El proceso de reparación ósea está en la página 59, porque tiene mucho que ver. En 2 palabras diremos rápidamente. La consolidación del hueso se produce en la fractura, y la consolidación tiene un proceso que tiene varias fases.
Y dentro de estas varias fases está pues ahí primero un proceso inflamatorio, se forma un hematoma, luego llegan los fibroblastos, producen un callo fibroso o callo blando, luego llegan los osteoblastos, va a producir un callo ya óseo que se llama callo duro, más o menos a la tercera, cuarta semana, y finalmente se va a producir un proceso de remodelación. Acá lo vemos claramente. Primero un proceso inflamatorio en la fase inflamatoria, luego se produce un callo blando que no se ve en la radiografía, luego se produce un callo óseo que se ve en la radiografía a partir de la cuarta semana, luego se produce ya la consolidación completa y el proceso de remodelación. Fíjense entre uno y otro, cómo se va remodelando el hueso. Y eso demora ya meses, ¿no? Hasta un año a veces para remodelar. Y una última cosa que es el gran proceso de remodelación que tiene, la gran facilidad que tiene el hueso de remodelarse y de crecer, ¿no? Este es un paciente, por ejemplo, de 16 años con una osteomielitis crónica de peroné. O sea, tenía acá una osteomielitis crónica. Entonces, ¿qué hacemos en el peroné? Entre los dos huesos, entre la tibia y el peroné, el más importante es la tibia, que soporta el peso del cuerpo. El peroné, como ven, ni siquiera llega a la rodilla. Acá sí tiene mucho que ver. El quinto inferior del peroné sí es importante porque forma parte del tobillo. Pero los 4 quintos proximales no tienen ninguna importancia, se pueden sacar. Para algunos injertos, cuando necesitamos alguna operación, necesitamos injerto óseo, sacamos el peroné y lo colocamos como injerto óseo, ¿no? Entonces, en este caso dijimos, tiene una infección acá, para sacar ya de raíz todo, hagámosle la ostectomía. Ostectomía significa cortar el hueso y sacar, ¿no es cierto? Le hicimos ostectomía, le sacamos, fíjense, se le ha sacado el hueso, ¿no? Y con eso solucionamos el problema infeccioso, pero fíjense, un año después comenzó a crecer, en el periósteo comenzó a crecer nuevamente el hueso. Y 2 años después volvió a crecer nuevamente, a regenerarse. El hueso realmente, como todos nuestros tejidos, ¿no? Tiene un gran poder de remodelación, un gran poder de crecimiento, pero en condiciones adecuadas, y eso tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, wow, bueno,